aplauso bien fuerte. Gracias, Mateo. Pueden sentarse. Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Les amo. No me digan amén. Si yo le digo a alguien, imagínense yo diciéndole a mi mujer te amo y ella me dice amén. Yo no me casé con una evangélica, me casé con una mujer de Dios. Les amo. Yo quiero que al final de la reunión usted vaya y me le dé un abrazo a Marcos Muñoz. Está ahí de cumpleaños, colócate de pie. Colócate de pie. No, sordo si no, mano. Está de cumpleaños, está cumpliendo 27 años. Tiene un buen abrazo a este muchacho. Y si usted me lo quiere bendecir con algo, sería algo muy generoso. Amén. Feliz cumpleaños, hijo. Dios te bendiga y te amamos. Esta iglesia te ama. Amén. Aleluya. Yo estoy impresionado porque el Espíritu Santo no me suelta en esta línea que estoy hablando. Hasta se volvió una serie. Espíritu Santo, sácame el gusano del orgullo del corazón. Déjeme decirle algo. Antes de una promoción, antes de Dios darnos respuesta en algo, va a tratar con nuestros corazones. Cada día el Espíritu Santo viene para trabajar en él, bregar con la soberbia, con el orgullo, la arrogancia, toda la misma familia, mismos demonios. No se logra vencerlos orando. Se requiere la ayuda del Espíritu Santo. No se vence con teología. Usted puede leer libro tras libro, compendios teológicos, los que usted quiera, y pareciera que eso lo que alimenta es el orgullo y la soberbia espiritual. El peor orgullo es el orgullo espiritual. Solamente el Espíritu de Dios es el único capaz de ayudarnos para aprender a morir al orgullo y la soberbia. Levante su mano y diga: Espíritu de Dios, trabaja en mi corazón y enséñame a morir cada día a la soberbia y al orgullo. Amén. Con ya son 3 mensajes de esa línea. Tengo 4 más por predicar. ¿Cómo les parece? Padre mío, esto es sorprendente. Espíritu Santo, trabaja en mi corazón para no ultrajarte por soberbia. ¿Por qué el pecado de la soberbia es tan delicado? El del orgullo es tan delicado. El de la altanería es tan delicado. Porque Dios se siente ultrajado. De la única manera como no vamos a ultrajar a Dios y vamos a ser respetuosos, reverentes, es permitiéndole al Espíritu Santo que trabaje aquí. Nuestro corazón sin el Espíritu Santo es una bomba de tiempo. Jeremías 17:9 dice que el engaño y la perversidad están ligados al corazón. Y es el engaño y la perversidad, lo dice en otra versión, que vuelve al corazón tortuoso. La palabra tortuosa significa que no tiene forma, que está deformado, que no tiene disciplina, que tiene bajones emocionales en su carácter y en su apreciación. Qué interesante que uno de los nombres de Lucifer es la serpiente tortuosa.
Ahora, Números capítulo 15, versículos 30 y 31. Números 15, versículos 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia. De ahí yo puedo predicar 3 horas. Nunca hagas algo por soberbia. Nunca reacciones con soberbia. La soberbia se puede volver un motor que desencaja el corazón y nuestro carácter. Nunca hagamos algo por soberbia, compitiendo con otros. No necesitamos competir con nadie. Una de las cosas, y eso lo voy a predicar dentro de 8 días, que más requerimos es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos estabiliza el corazón para que no nos desencajemos. Porque usted va a ver esto. La respuesta de Dios a través de la gracia hace que recibamos las cosas no por merecimiento. Y muchas veces usted va a ver que la gracia de Dios hace algo por y a ti te pone a esperar. Si la gracia no influye y no estabiliza y no afirma nuestro corazón, nos vamos a sentir en desventaja y saldremos haciendo cosas por soberbia. Pero eso es dentro de 8 días. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Dios. Encontré 15 versiones diferentes de la Biblia, y eso es lo que pretendo enseñar en esta noche. En la versión del 60 dice que la soberbia ultraja a Dios. Escuchando el libro Autoridad Espiritual de Wiseman Nee, que a propósito usted lo puede escuchar en línea, en audio, dice que uno de los pecados más terribles para el reino de Dios es la soberbia, la altivez y el orgullo. Porque directamente atacan su dignidad y su honra. Por eso lo catalogan como un ultraje. Lo que hizo Lucifer fue un ultraje y no tuvo más cabida en el cielo. Lo que hizo Moisés de reaccionar golpeando la roca cuando Dios le dijo que le hablara, la razón por la cual no lo dejaron entrar a Canaán en ese tiempo es porque ultrajó a Dios delante de los demás. Lo que hizo Lucifer fue un ultraje al señorío, a la honra, a la dignidad de Dios delante de todos los ángeles. Es el máximo nivel del pecado. Y cuando alguien llega ahí, no tiene espacio delante del reino de Dios. Provoca su propia destrucción, provoca ser arrojado. Dios lo mira de lejos y lo resiste. Interesante que primera de Pedro 5, en la versión original del griego, en la Reina Valera dice que Dios resiste y mira de lejos al soberbio. Pero en el original no dice así, dice: Dios prepara los ejércitos de sus ángeles para combatir al soberbio. La razón por la cual apareció un ángel con una espada desenvainada contra Balaán fue porque Balaán había ultrajado a Dios delante del rey perverso Balac. No lo honró, y todo por una ofrenda. Yo pensé que la soberbia, el rango de la soberbia solamente era mal carácter. Creo que hasta ahí yo lo comprendía. Por eso es importante mirar varias versiones e ir a la original, porque uno ahí comienza a comprender
que la soberbia no solamente son reacciones, la soberbia son actitudes. La soberbia, si tú te descuidas, termina por controlándonos, por controlarnos, termina por deformarnos el corazón. Mas a la persona que hiciera algo con soberbia, hacia el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. ¿Sabe qué significa esa palabra ultrajar? Faltar al respeto, tocar la dignidad de alguien, violentar el protocolo de una autoridad superior como Dios. Esa persona será cortada del medio del pueblo. Sucedió en el cielo. Cortaron a Lucifer sin importar el rango que tenía, sin importar la cercanía que tenía, sin importar la sapiencia que tenía, sin importar el lugar que ocupaba. Fue cortado, porque cuando alguien llega ahí y se acostumbra a vivir con soberbia o se ensoberbece, ya no tiene cabida en el reino de Dios. Gente que ha sido llevada al cielo dice que allá hay una atmósfera de humildad, porque delante de Dios tenemos que aprender a estar humillados. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Amén. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Cuando alguien es soberbio, le importa un rábano lo que Dios diga. La soberbia violenta los preceptos de Dios, las reglas del cielo. No nos confundamos. Algunos están hablando en nombre de la gracia y dicen que ya no hay que obedecer. Hay que obedecer. Jesús obedeció y está en Hebreos 5. Y la obediencia le costó lágrimas, y la obediencia le costó dolor. A nombre de la teología salimos diciendo burradas. Imagínate yo estar en una operación del médico Héctor. Yo no estudié medicina y de pronto vi Google o consulté o vi un video y comencé yo a decirle a él: ¿por qué no cortas aquí? Sería muy atrevido de mi parte. Él es el que sabe. Cuando a mí me hicieron los exámenes de pulmón en el tiempo del COVID, el último examen que mostró que mis pulmones estaban totalmente sanos, una joven doctora me dice: venga señor, mire. Yo no veía nada y me señalaba: mire que aquí. A mí me parecía que todo eso era una foto borrosa, pero ella era la experta. Experto no es aquel que se traga teología entera. Experto es aquel que tiene un trato cara a cara con Dios, que aprende a estar en el Espíritu, que conoce la palabra. Escúcheme bien. La letra mata pero el Espíritu vivifica. La palabra sin el Espíritu es una palabra muerta, porque es el Espíritu Santo el que vivifica la palabra. Amén. Saca lo mejor de la palabra. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. No hay cosa más delicada que menospreciar la palabra de Dios, que tener en poco la palabra de Dios y menospreciar sus mandamientos. Esto fue lo que le costó el reino a Saúl. Saúl menospreciaba lo que Dios hablaba por medio de Samuel. Samuel le dio 2 veces, en las 2 ocasiones le ordenó hacer cosas, y él salió haciendo lo que le parecía mejor, porque él tenía mejores ideas.
Dios lo tomó como soberbia. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente, mire lo que dice y vuelve y lo habla, será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Las consecuencias, ¿sabe qué es la iniquidad? Iniquidad se le llama a la falta de arrepentimiento. Cuando pecamos y no nos arrepentimos, eso va creciendo y eso se vuelve iniquidad. Y esa iniquidad Satanás la usa para maldiciones generacionales. Amén. Eso hay que romperlo a diario. El arrepentimiento debe ser a diario. Lo menos que hizo Lucifer fue arrepentirse. Y mire dónde ya va la cosa, la deformidad de este personaje. Yo tengo dos textos aquí, pero de ahí va a salir un mensaje, ni lo voy a tocar. ¿Están listos para mí? Número 1. Espíritu Santo, trabaja en mi corazón para no ultrajarte por soberbio, para que no sea cortada mi comunión contigo. Si no le permitimos al Espíritu Santo trabajar el corazón, la soberbia nos va a cortar la comunión con Dios. Y este trabajo del Espíritu Santo es a diario. Por eso tenemos que ser muy vigilantes. Es más, pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones, que vaya al fondo del corazón, porque hay cosas que no las estamos viendo. Hay reacciones que tenemos, hay manifestaciones en nuestro carácter, y nos pasa a todos, donde sale a flor de piel la soberbia y ni nos damos cuenta. Hemos aprendido a convivir con eso. Y déjeme decirle, y esto es lo peligroso del asunto, cuando nos acostumbramos a convivir con la soberbia y ella nos controla el corazón, Satanás tiene derecho legal de enfermarnos y hasta de quitarnos la vida. Dice que al profeta Eliseo le llegó un general, el general Naamán. Era un hombre valiente y algo muy especial. Dice que era usado por Dios, pero tenía un grave problema. Era orgulloso y soberbio, y esto le abrió las puertas para que se enfermara de lepra. Y lo curioso del asunto es que Dios había dado salvación a Siria por mano de ese general. Habían victorias, pero este hombre iba de mal en peor. No había nada que lo sanara. Ahora, viene lo curioso del asunto. Este general tenía 3 criados, 2 hombres y una mujer, que son el tipo del Espíritu Santo. Usted puede ver el Espíritu Santo ahí. Le hablaban al oído, él los escuchaba. Por eso es muy sano aprender a escuchar al hermano. Usted no sabe en qué momento el Espíritu Santo va a usar al hermano que está más cerca de ti para hablarte algo, y tú vas a saber en tu corazón que es palabra de Dios para ti, para corregirte, para que te corrijas, para decirte lo mal que estás haciendo. Uno de esos sirvientes, la sirvienta, la mujer, le dice: Señor, allá en Israel, allá en Samaria hay un profeta que yo sé que si usted va, Dios lo va a sanar. Algo tenía Naamán, sabía escuchar. La escuchó, armó todo un convite. Lo primero que pensó fue en llevarle una ofrenda al profeta. Desde ahí comenzó su sanidad. Su sanidad comenzó escuchando lo que le dijeron. Recuerde que la fe viene por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Lo segundo, miró la forma de honrar a ese profeta. No lo conocía. Llegó hasta la casa de él y Dios le dio la orden al profeta: no salgas, manda a tu criado y dile que vaya y se bañe en el río Jordán 7 veces. Ahí se le manifestó la soberbia. ¿Por qué no sale a recibirme? Es que yo soy un general. Es más, yo le traigo una ofrenda. Yo no vengo aquí de gratis, yo vengo a pagar por mi salud, por mi sanidad. Y me manda a bañarme al río Jordán. El río Jordán en ese tiempo era casi un caño. Habló del río Farfán, que era un río cristalino, y habló de otro río que eran, ¿cuál era el otro? Que eran ríos turísticos. Él ya se había montado en una película. Él se veía entrando al río, en esas aguas cristalinas. La gente ahí se metía y salía sano, y él era famosísimo. Salía en las redes. CNN le hacía una entrevista. Eso es lo que hace la soberbia. Se fue molesto. Pero los otros dos siervos de él dijeron: Señor, escucha al hombre de Dios. ¿Qué pierdes con escuchar? O sea, en otras palabras, bájate. Tú vas a oír la voz del Espíritu Santo tras tus espaldas. Como le hablaste a esa persona, estuvo mal. Heriste a tal persona. Tu reacción no es la de un hombre o una mujer de Dios. Y él volvió a escuchar y alegó con ellos y le dijo: pero ¿cómo es que me mandáis que a bañarme al río Jordán? Señor, obedece ya. Ahí está tu milagro. La virtud de este hombre es que regresó. Se metió 7 veces ahí con una dificultad, y a la 7ª vez dice que salió y su piel era como la de un niño, la de un bebé. La reacción de él: regresó otra vez a la casa del profeta Eliseo para darle tremenda ofrenda. Otra vez lo rechazó. Escúcheme, usted tiene que estar preparado para que la gente lo rechace. Si usted se ofende, hay soberbia en el corazón. Esta vez el rey ya estaba sano. Ahora, su corazón cambió. Ya no se ofendió, entendió, y se iba a regresar a su tierra. Todos conocen la historia de cómo el criado de Eliseo se fue tras él y le sacó plata manipulándolo. La lepra que había en Naamán se le pasó a este hombre. Pero él regresó a la casa, regresó a su nación sano, tan convertido que aunque era el general de las tropas, él ya no iba más a rendirle culto a ningún dios. Y ese hombre le fue fiel a Dios por toda la vida. ¿Sabe que la fidelidad y la obediencia preservaron su salud? Lo hicieron vivir hasta muchos años. Parece que el hombre murió de viejo y totalmente sano. La soberbia es un imán para las enfermedades. La soberbia es un imán para la pobreza. La soberbia es un imán para la derrota. Y lo peor, la soberbia es un imán para los demonios. Yo renuncio a la soberbia. Yo renuncio a ser orgulloso. Amén. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí hay un pequeño paréntesis que yo no había tomado en cuenta. La soberbia destruyó a Lucifer porque él pensó
que a nadie se le debía sujetar. Él quería que todos los ángeles se le sujetaran. Él tenía el complejo de ser patrón, de ser capo. Pero nada más y nada menos se tenía que sometérsele al Padre Celestial. Se cansó de estar sometido. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no se puede someter? Por la soberbia de su corazón. Hay un principio en la palabra: para un alto hay uno más alto. Hebreos 7 dice: y el mayor cubre al menor, el mayor bendice al menor. La soberbia es tan peligrosa que nos puede envanecer, hacernos creer lo que no somos. No importa lo que recibamos, la bendición que nos llegue, si no nos cuidamos de la soberbia, saldremos pensando lo que no somos, porque Satanás nos va a engañar. No importa lo que Dios te bendiga, no importa cómo Dios te use. ¿Sabe por qué aparece en la Biblia que una mula reprendió a un profeta, que un gallo reprendió a un apóstol y que un gusano corrigió a un profeta? Para que no nos creamos lo que no somos. Número 2, Espíritu Santo, trabaja en mi corazón para no ultrajarte por soberbio, ni ser altanero que demuestra un excesivo orgullo, ni con una actitud de superioridad hacia los demás, ni creyéndome mejor ni más importante que los otros, para no irritarte contra mí. La soberbia irrita a Dios. Dice que después de esa reacción de Moisés al golpear la roca, Moisés vino a suplicarle. Eso está en Éxodo. ¿Sabe qué le dijo Dios? No me hables más del asunto. Entre más alto, menos soberbia. Cero soberbia, cero orgullo. Por eso es que el proceso de Dios en mucho se demora. Porque entre más alto, más expuestos estamos. Estar expuestos al diablo, pan comido. Estar expuestos ante Dios nos cuesta la vida en un segundo. Números 15:30, la versión castellana. Y el alma que hiciere con mano de altanería. ¿Sabe qué significa la palabra altanería? Es aquella persona que se muestra con un excesivo orgullo, con una actitud de superioridad hacia los demás, creyéndose mejor o más importante que los otros. Una persona soberbia es incorregible. A una persona soberbia no se le puede hablar. Una persona soberbia, entre más se le corrige, mientras se le corrige ya está pensando cómo defenderse. Claro que eso aquí no le pasa a nadie. Yo batallo con eso. Y el alma que hiciere con mano de altanería de los indígenas o peregrinos, a Dios irritará este. Eso irrita a Dios. Ser altanero irrita a Dios. Maltratar a otro irrita a Dios. Burlarse de otro irrita a Dios. Hacer acepción de personas irrita a Dios. Hablar para dañar a otro irrita a Dios. Eso es soberbia. Yo renuncio a la soberbia. Mira este ejemplo, dos ejemplos. El de Penina. Primera de Samuel 2:3. Todo estaba bien con Penina, la segunda mujer de Elcana. Elcana era el marido de Ana. Y Penina se burlaba, era soberbia. De eso voy a hablar más adelante en otro mensaje.
Penina es la representación de la soberbia. La soberbia hace que menospreciemos a otro. La soberbia hace que humillemos a otro. Yo tengo lo que tú no tienes. Eso a Dios lo irrita. Primera de Samuel 2:3. Mire lo que dice Ana: no multipliquéis palabra de grandeza o altanería. Entre más alto Dios nos ponga, más humillados vamos a estar. Yo no necesito demostrarle a nadie nada. Si Dios me usa, si Dios me bendice, si Dios me prospera, no se lo voy a mostrar a nadie. Pablo decía: yo no quiero hacer cosas para que nadie piense de mí más de lo que soy. Y si soy algo, yo sé cómo vacunarme. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso Dios, para guardarte el corazón a ti y a mí, bendice a alguien que no está en el nivel tuyo, para ver tu reacción, para ver si te enojas, para ver si lo envidias, o si te gozas, o si esperas el turno. Lo único que yo sé es que el que hagan esperar es porque el paquete está más grande de lo normal. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Yo renuncio a hablar con arrogancia. Yo renuncio a herir a la gente. Yo renuncio a ser vengativo. Yo renuncio a ser grosero. Hay gente grosera que no necesariamente usa madrazos, pero sabe cómo hablar, con sarcasmo. El sarcasmo es la voz profética de la amargura. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y mire cómo termina y eso lo voy a hablar en otro mensaje. Y a él le toca pesar las acciones, las pesa. Porque fácilmente podemos disimular la arrogancia y la soberbia, pero en el cielo nos pesan el corazón continuamente. Tendremos que dar cuentas delante de Dios por toda palabra. Seamos sinceros, quitémonos la máscara religiosa. Yo sé cuando estoy enojado, y por más que lo adorne y le ponga aleluya, amén, yo estoy hablando con soberbia. Primera de Samuel 1:6. Mire cómo Penina ultrajaba a Ana con soberbia, y su rival le irritaba. Si usted tiene la capacidad de irritar a otro, ese demonio de soberbia está vivo, está gordo, bien alimentado. Usemos la boca para traer paz. Usemos la boca para edificar a otro. El que esté firme, mire que no caiga. Hablemos con mansedumbre ante los demás. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola. Cuando usted habla, ¿cómo queda la gente? Y la voz de la arrogancia y la voz de la soberbia, de malas. Yo tenía que decirle la verdad. Yo no tengo pelos en la lengua. No, hay que regalarte. Habrá una maquinita para sacar los pelos de la lengua. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sabe qué hacía Penina? Le sacaba en cara a Ana, diciéndole que era Dios castigándola. La voz de la soberbia. El otro caso, Agar. Génesis 16:4. Y Abraham durmió con Agar y la embarazó. Y cuando Agar se vio embarazada, dice que comenzó a mirar con desprecio a su señora.
tenga cuidado cuando a usted Dios lo bendice y su hermano no está en el nivel suyo. Tenga cuidado con: yo soy el preferido del Señor. Ay, Padre, lo van a bajar del moño. ¿Se acuerdan la parábola que habló Jesús del publicano? El publicano y él era un fariseo, un escriba. ¿Quién era? El fariseo decía: yo no soy como ese sinvergüenza, pecador, inmundo escriba. Yo oro 3 veces a la semana, diezmo 2 veces a la semana, vengo a la iglesia casi todos los días. Pero el otro estaba ahí golpeándose el pecho: sé propicio a mi pecador. Yo no soy digno ni de levantar la voz ni la mirada a ti. Jesús dijo: ¿cuál de los dos bajó a la casa justificado? Y dijo esto: porque el que se enaltece usando su propia boca será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ya que Dios me da esta oportunidad, tenga cuidado cuando usted sabe que le pasa a alguien algo y usted se la da de profeta. Eso le pasa porque no está haciendo bien las cosas. A mí Dios me lo mostró. Cállese la boca, que eso es pura soberbia. Dios no nos ha puesto como jueces. Número 3, Espíritu Santo, trabaja en mi corazón para no ultrajarte por soberbio. Escúcheme, ni desafiarte, hablando de forma irreverente, insultante ni ofensiva contra ti. No se le ocurra desafiar a Dios. No se le ocurra desafiar a una autoridad. No se le enfrente. Si algo yo he aprendido de mi padre Hugo es esto: él es fácil de corregir. Él baja la cabeza, él inclina el corazón. Yo me acuerdo, estábamos en una escuela en Ecuador hace años, y esa escuela tenía nombre propio: Rubén Darío Gómez, el pastor de Cali. El apóstol Naúm Rosario la emprendió conmigo. Yo no podía decir cualquier cosa porque me caía. Y yo me comencé a endemoniar. Me endemonié. Yo quería agarrar un avión y devolverme a Cali. Y el apóstol tiene un filo profético y me miró y me dijo: ¿tú por qué siempre estás bregado? A veces yo lo que estoy es bromeando. Yo le dije: usted no está bromeando. Debía haberme quedado callado más bien. Mi papá viene y me llama y me dice: venga, hijo, cuando a usted lo corrija, endulce el corazón, sea tierno en el corazón para que no se ofenda. O sea, haga su corazón de tal manera que a usted le pueden decir las cosas. ¿Tú qué vas a saber si viene una promoción para ti y aquí la vas a perder por tu manifestación orgullosa? Yo ni supe que se predicó en esa escuela, pero eso me trajo un avance a mi vida. ¿Fui claro para enseñarte esto? Nunca desafía a nadie. No sea irreverente con nadie. No insulte. No ofenda a nadie. Números 15:30, la versión LBLA. Pero aquel que obre con desafío o que se enfrente, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. La palabra blasfemar significa hablar de forma irreverente, insultante u ofensiva contra Dios. Con todo lo que está pasando en el país, por las redes usted ve que vuelven papilla al presidente de la nación. Y algunas cosas yo veo y las disfruto, hasta que el Espíritu Santo me frenó en seco.
Y le iba a dar like a alguien que colocó algo y esa. Y le iba a dar like cuando me dice el Espíritu Santo: ten cuidado, bien o mal, yo lo coloqué ahí. Fue Dios, no el diablo. Yo lo coloqué ahí para humillar a los orgullosos colombianos, para mostrarles cuán equivocados están. Ten cuidado. Yo mismo quité mi dedo y dije: ay, Padre, no case peleas cuando ya Dios enjuició a alguien. Ni siquiera opine. Dios tiene suficientes pantalones para encargarse del que está haciendo las cosas mal. Tampoco disfrute de las desgracias de otro, porque disfrutar del mal que le está pasando al otro, y uno se entera y uno siente como un fresquito. La venganza de Jehová. Yo sí decía, yo hasta lo profeticé: cuidado, porque eso es hechicería. ¿Sabe qué dice Proverbios? No disfrutes cuando a tu enemigo le están pasando cosas malas. No vaya a ser que Dios se moleste contigo, le quite la disciplina y te la acomode a ti. Hay que leer más la Biblia, ok, eso está en Proverbios. ¿Sabe dónde perdió la guerra Goliat? ¿Sabe por qué David estaba tan seguro de que Goliat iba a caer en su mano? Porque cuando lo escuchó hablar dijo: este lo que está desafiando es a los escuadrones del ejército de Dios. Mire, si alguien se le enfrenta y comienza a desafiarlo y a irrespetarlo a usted, quédese callado, porque esa persona ya provocó su propia caída delante de usted. Usted lo que necesita es guardar silencio y no se defienda, no le diga nada. Dentro de poquito usted va a ver lo que le va a pasar. Tampoco lo disfrute. Por eso David estaba tan seguro: este lo que hace, ese es mucho bruto, no es sino grandote y bocón. Por eso Goliat perdió el año. Por eso es que el diablo pierde las batallas con los hijos de Dios. Cuando él venga a desafiarte y amenazarte, repréndelo. Por eso fue que Miguel, cuando vino Satanás a quitarle el cuerpo de Moisés, lo reprendió, pero no le dijo nada, porque ya sabía el destino que tenía Lucifer. Nunca desafíe a nadie. No use el evangelio: te van a caer las 10 plagas de Egipto. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe con quién se metió. No, 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 eso sobra. Eso ya es presunción y es orgullo. Quédese callado. Amén. Hubo otro gigante. Segunda de Samuel 21, 20 y 21. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos. Este era peor que Goliat. Tenía 12 dedos en las manos y en los pies. O sea, tenía 24 dedos. Este dormía en una cama de hierro. El hombre más alto que ha existido está vivo. Mide 3 metros. Creo que está en Nepal. Pero mire el caso de este, el cual tenía 12 dedos en las manos, otros 12 en los pies y 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes, o sea, era primo hermano de Goliat. Pero mire el problemita que tenía. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. El punto de quiebre de los impíos, de los demonios, es que ellos desafían. Cuando alguien lo desafíe o venga a maltratarlo, esa persona se cortó la cabeza con usted. Déjelo ya. Es más, dele la espalda. Haga como hacían los apóstoles. Sacúdese el polvo. Denle un aplauso a
¿Alguien está aprendiendo? Tengo 16 cosas, pero hasta donde llegue. 4. Espíritu Santo, trabaja en mi corazón para no ultrajarte por soberbio, ni ofenderte pecando voluntariamente contra ti. Pecar voluntariamente contra Dios es soberbia, es falta de temor a Dios. Hay una palabra que se usa en el norte del valle cuando hacemos las cosas de hecho pensado. Así dicen ellos. Números 15:30, la versión Dios habla hoy. Pero si una persona peca voluntariamente, ya sea israelita o extranjera, me ofende a mí, por lo tanto esa persona será eliminada de su gente. Si usted sabe que algo es bueno y no lo hace, es pecado, y pecado de soberbia. Pero mire lo que encontré. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y más abajo en el versículo 29 dice que pecar voluntariamente o deliberadamente es como pisotear la sangre de Jesús. Y es pecar contra el Espíritu Santo. Pero no aparece la palabra pecado ahí, sino otra cosa. Es afrenta contra el Espíritu Santo. A medida que Dios le da revelación a usted, nos hace responsables. Esta palabra que estamos recibiendo ya nos va a llevar a otro nivel. Ya sabemos que hay cosas contra las cuales hay que tener cuidado. Amén. Si pecamos después de conocer la verdad, hay una expectación de juicio terrible. ¿Sabe que el diablo pecó sabiendo que lo que hacía estaba mal? Número 5. Espíritu Santo, trabaja en mi corazón para no ultrajarte por soberbio, ni desobedecerte cuando sé lo que quieres de mí. Cuando sabemos qué Dios nos pide o qué Dios quiere de nosotros y no estamos en obediencia, se nos cuenta por soberbia. Yo tuve 2 años de mi vida en una soberbia total, que donde yo me muera estuviera en el infierno, me hubiera muerto. Me mandó a abrir la iglesia y yo no quería. Yo no quería ser pastor. Vi sufrir tanto a mi pastor que yo no quería ese asunto. Y esa desobediencia era más que desobediencia, era soberbia. Mire lo que dice la palabra aquí. Números 15:30, la versión BLS. Léalo usted conmigo. Pero si sabe lo que yo quiero y a propósito no lo hace, esa persona me ha ofendido y se le debe eliminar de mi pueblo. Yo a esto le tengo respeto. Cuando él me dice, ve y bendice a tal persona, yo corro. Si yo sé que hay que diezmar, yo no tengo problemas con eso, yo lo voy a hacer. El Espíritu Santo siempre nos va a colocar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, lo que es correcto, lo que debemos hacer. Mateo 25:26 habla del siervo negligente. Respondió su señor y le dijo al tercer siervo: siervo malo y negligente, sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. El que más revelación tenía para ganar era él, y no lo hizo, no le dio la gana. Fue y enterró el talento
No se lo robó, pero ¿sabe qué lo motivaba a él? A no ganar, porque no le quería dar ganancias a su señor. Busqué en otras versiones. En una versión dice: Jesús le dijo a ese siervo: siervo malo y haragán. En la versión castellana: criado malo y perezoso. La versión NBE: empleado negligente y cobarde. Y la mamá de los pollitos es la soberbia. La mamá de la pereza es la soberbia. La mamá de la haraganería es la soberbia. La mamá de la negligencia es la soberbia. Número 6. Espíritu Santo, trabaja en mi corazón para no ultrajarte por soberbio, ni hacerlas, y para hacer las cosas con gusto por tu reino. Cuando nosotros no hacemos las cosas con gusto, pecamos por soberbios. Si vamos a servir a Dios, lo vamos a hacer con gusto. Este miércoles tuve reunión de discipulado y muchos no vinieron, ni siquiera me presentaron una excusa ni nada. Ya los perdoné. Ahora van a tener otra oportunidad. Mi esposa es testigo. Llevo 40 años y esto fue un pacto que hice con el Señor. A donde me inviten, yo voy. Me den ofrenda o no me den ofrenda, me traten bien o no me traten bien, no importa. Ayer estuve en Buenaventura con el pastor Over, predicando. Escucho al Espíritu Santo que me dice: Él ahora te va a dar la ofrenda, y cuando se la recibas, dile que solo te dé el 50%, el otro 50% se lo siembras a él. Sí, Señor. Y con el otro 50% se lo siembras a la mujer, se lo siembras a la mujer de él. Sí, Señor. ¿Usted cree que a mí me importó que a mí iba a venir sin ofrenda? No, eso es irreverente, irrelevante. Llego al hotel, cuando aparece en mi notificación: alguien me envió una ofrenda muy bendecida para mí. Papá, ahí le mando un regalito. Era por ahí 4 veces lo que yo le sembré a ellos. Espere. Fuimos a comer a la casa del pastor Marino. Ya veníamos para el hotel y el pastor Marino me dijo: venga, papá. Y le dije: no, tranquilo, no, recíbalo. Yo nunca he visto una recompensa tan rápido por la obediencia a sembrar algo. Llegué a la casa con mercado. Ahora sí aplaudo. Vamos a hacer las cosas por gusto. Amén. Disfrute lo que Dios lo ponga a hacer a usted. Si Él lo levanta a orar a las 3 de la mañana por su enemigo, hágalo con gusto. A mí, conmigo lo ha hecho. Y me ha dicho: mira, si tú no oras por esa persona, va a morir y va al infierno. Y a veces nos cae el espíritu de Jonás: pues que se muera, se lo merece. No, a orar y a clamar. Número 6. Espíritu Santo, trabaja en mi corazón. 7. Espíritu Santo, trabaja en mi corazón para no ultrajarte por soberbio, y ayúdame a no levantar la mano contra los hombres de Dios. Nunca se atreva a hablarle con soberbia a alguien que represente autoridad. Nunca levante la mano contra su papá y su mamá. Nunca levante la mano contra un hombre de Dios. Nunca levante la mano contra un policía, contra un guarda de tránsito. Podemos hablar e increpar sin faltar al respeto.
Números 15:30, la versión de 1862. Mas la persona que hiciere por mano levantada, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió. O sea, el problema no lo tiene con el que levantó la mano, sino contra Dios. Miren lo que le pasó al rey Jeroboam. Primera de Reyes 13:4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano sobre el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que se le había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Imagine uno ir al sanitario con esa mano así, o uno irse a dormir con esa mano así. Eso no es glamour. A él se le secó la mano, a otro se le seca el corazón, a otro se le seca las finanzas, a otro se le seca la salud. Tuvo que pedirle al profeta que orara por él, porque no era glamuroso ver la mano así. Y el profeta oró y Dios lo sanó, pero más adelante ese profeta que hizo eso por almático murió a manos de un león. ¿En cuál voy? Y termino aquí, número 7 u 8, Sammy. 7 u 8. 8, termino acá. Espíritu Santo, trabaja en mi corazón para no ultrajarte por soberbio y ayúdame a tener control de mis reacciones y actitudes. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, trabaja en mi corazón para no ultrajarte por soberbio y ayúdame a tener control de mis reacciones y actitudes. Donde más se manifiesta a flor de piel la soberbia son en reacciones, en actitudes. Se manifiesta en la ira, se manifiesta haciendo pataletas, golpeando el carro, tirando la comida. Mire, yo me acuerdo de niño, yo jugaba con chequeras. El gusto por los trajes se lo aprendí a mi papá de crianza. Él era un ejecutivo y yo lo veía vestirse con trajes, con corbatas, y yo me las ponía. Era un niño y me las colocaba, y yo amaba esa clase de ropa. Pero llegó un tiempo donde el hombre, no sé qué le pasó, mi mamá le servía la comida y ¡prum!, al suelo iba a dar. Esa comida iba a dar a la basura. A los 3 años se desató una escasez sobre mi casa que literalmente pasamos hambre. La soberbia de ese hombre. No menosprecie. Si a usted lo sientan a la mesa a comer algo, cómase lo que le sirvieron. No hay cosa peor que uno invitar a alguien que es resabiado. Mira, tú me invitaste a comer, pero yo no como esto ni esto. Oiga, yo, mejor dicho, conmigo no se come ni una empanada. Lo que me pongan a la mesa lo como y lo disfruto. ¿Sabe por qué? Porque yo sé lo que es tener hambre. No hay cosa que más atraiga el hambre y la pobreza que la soberbia. Yo no como eso, yo no como eso, yo no como eso. Padre bendito. Yo me acuerdo, íbamos para Venezuela a una escuela de ministerio. Aterrizamos en Cúcuta y ahí pasábamos por tierra hasta San Cristóbal y arrimamos a una fritanga venezolana. Ese día llegamos a las 7, 8 de la mañana a Cúcuta, pero todos nos habíamos levantado a las 4 de la mañana. Estábamos turulentos, estábamos con sueño, con hambre, y llegamos a una fritanga y uno de los pastores, medio dormido, le dice a la señora: ¿cuánto vale ese buñuelo?
Y la señora le dice: no, eso es un huevo duro. Él lo pidió y abrió ese huevo. Padre bendito, eso olía a carranchil, eso olía horrendo, como que llevaba 5 días ahí. Pero eso nos despertó. Números 15:30, la versión RBC. Pero si alguien incurre en algún acto de soberbia, escúcheme, aprenda de este hombre que ha sufrido vara por esto. Yo me intranquilizo los primeros 5 minutos, porque es el tiempo de gracia que Dios me da. Si yo tengo una actitud de soberbia, o hablé con soberbia, o hice algo para molestar a alguien, después de 5 minutos ya no me la rebajan. Yo prefiero que se me caiga la cara de la vergüenza pidiendo perdón, pero yo no, que Dios me dé unos varazos. Oh, no. Pero si alguien incurre en algún acto de soberbia, me ofende. Salmo 36:11. Mire lo que aprendió David: no venga pie de soberbia contra mí, ni mano de impíos no me mueva. Cada vez que alguien se levantaba contra él, era porque David había sido soberbio y no lo había corregido. Eso es como el boomerang, se le regresa a usted y golpea más duro. La versión NBI: que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. La versión BLS: no dejes que los orgullosos me pongan el pie encima. Si un orgulloso te está poniendo el pie encima, es porque no te arrepentiste a tiempo, antier o hace una semana, de la actitud soberbia y arrogante que tuviste. La soberbia trae la soberbia. La versión Dios habla hoy: no dejes que me pisoteen los orgullosos, ni que me zarandeen los malvados. La palabra de Dios para todos: Señor, no me dejes caer en la trampa de la gente arrogante, ni permitas que me hagan salir huyendo. Vamos a arreglarnos con Dios en el acto. Si sabemos que lo que hicimos, lo que hablamos, lo que comentamos estuvo mal y fue arrogante y fue soberbio, lo corregimos en el acto, para que luego un orgulloso no se nos pare encima, o no nos pisotee, o no nos quebrante. ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe por qué David iba llorando en la cuesta de Cis cuando Absalón lo estaba persiguiendo? Porque él no se había corregido por algo que hizo anteriormente. ¿Y sabe qué fue ese algo? Se demoró 2 años para aceptar que lo que había hecho con Urías estaba mal. Y con esto voy a terminar. Gracias, Espíritu Santo. Iba llorando por la cuesta de Cis David. Se sentía decepcionado de lo que le estaba haciendo su hijo, pero lo que él hizo fue peor. Pero faltaba el postre. Apareció un descendiente de Saúl que yo no sé dónde andaba, y apenas lo vio, lo agarró a piedra, lo comenzó a maldecir y a insultar, le decía asesino. Y cuando su guardaespaldas trató de reaccionar para matar al tipo, David le dijo: no, déjalo, porque es Dios el que me las está cobrando por no arreglar a tiempo mi soberbia. Pagamos caro cuando no nos arrepentimos de ser orgullosos ni soberbios. Le aseguro, mire, y quien levantó a ese hombre a tirarle piedra no fue el diablo, fue Dios. Porque Dios quiere marcarnos en el corazón que la soberbia hay que bregarla en el acto. Hay que pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones.
si logramos llegar ahí, déjeme decirle de que se le van a abrir las puertas de par en par. Va a venir un tiempo de restauración y de restitución. Usted va a mantenerse sano todo el año. Sus finanzas van a aumentarse, van a multiplicarse por 10. Promesas que estaban atrancadas van a venir a su vida. Encarguémonos de mantener sometida la soberbia bajo nuestros pies, que Dios se va a encargar del resto de lo que nosotros necesitamos. Así dice el Señor. Colóquese de pie, por favor. Hagamos esta oración de arrepentimiento. Levante sus manos y diga: Espíritu Santo, perdónanos por las veces que hemos sido soberbios, que hemos sido orgullosos. Perdónanos cuando no hemos prestado atención a tu corrección o hemos tenido en poco tu palabra. Espíritu de Dios, ayúdanos a levantarnos. Y ahora, en el nombre de Jesús, tomamos nuestra posición en lugares celestiales con Cristo Jesús y sometemos bajo el dominio de nuestros pies a nuestro enemigo la soberbia, a nuestro enemigo el orgullo, a nuestro enemigo la altanería. Lo sometemos, lo dominamos. Espíritu de Dios, trabaja en el corazón, desármalo, rompe la capacidad de herir, de ser vengativos, de ser groseros. Perdónanos cuando lo hemos hecho, y ahora nos arrepentimos de todo corazón y clamamos a la sangre de Cristo para que nos lave y nos limpie de todo pecado e iniquidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. De un aplauso bien fuerte.